Muy buenas noches y bienvenidos a Economics, un programa de economía hecho por economistas. España es el país que más ha aumentado la deuda de los países de nuestro entorno en el periodo 2019 a 2022. El gobierno, que nos dice siempre que gestionan maravillosamente la economía, ha aumentado la deuda pública en 15 puntos porcentuales sobre el PIB y nos dice, por supuesto, que es que estamos en un entorno muy complejo internacional, que la pandemia, la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera, y que esto le ha pasado a todo el mundo. Pues no es cierto. Resulta que el gobierno ha aumentado la deuda pública en 15 puntos porcentuales del Producto Interior Bruto, mientras que el siguiente en aumentar más la deuda, que ha sido la República Checa, que tiene mucha menos deuda que nosotros, lo ha hecho muchísimo menos, Francia también mucho menos, Malta también mucho menos. Pero ojo, porque si recuerdan ustedes, el gobierno siempre dice que en el año 2020 la economía española cayó más porque tenemos más exposición al turismo y sin embargo es completamente falso. Y Portugal y Grecia vuelven a demostrarnos que hacen mucho mejor las cosas que nuestro gobierno, que solamente parece saber aumentar el gasto y la deuda. Veréis, en el periodo del que hablamos, 2019 a 2022, Grecia y Portugal han reducido su endeudamiento. Los países de nuestro entorno como Irlanda, etcétera, también han reducido su deuda. Y el aumento total de la eurozona de deuda es menos de la mitad en términos porcentuales que lo que el gobierno de España ha aumentado la deuda. Este brutal aumento de la deuda no sale gratis. La deuda siempre se paga. Las deudas se pagan constantemente. ¿Cómo? Hay que refinanciarlas a tipos más elevados y utilizar esta política de la cigarra en la que el gobierno lo que ha hecho fundamentalmente ha sido utilizar la época de tipos bajos y de política laxa por parte de la Unión Europea para mantener masivamente todo el gasto político, aumentarlo en más de 36.000 millones en partidas que no tienen absolutamente nada que ver con el estado de bienestar. Y además empeorar la situación fiscal de España, todo eso contando con ingresos récord y habiendo aumentado los impuestos a todos los ciudadanos masivamente. Este aumento de deuda nos va a costar mucho tiempo solucionarlo y mucho esfuerzo. Si miramos las estimaciones de, por ejemplo, pues BBVA o los principales organismos internacionales, estiman que España no recuperará los niveles de endeudamiento previos a la pandemia hasta al menos el año 2029-2030. Eso, desde luego, todavía nos deja con un nivel de endeudamiento extremadamente alto. Porque muchas veces escucharán ustedes en los medios de comunicación que es que hemos vivido una época de austeridad, que el gobierno del Partido Popular, de Mariano Rajoy, llevó a cabo enormes recortes y enorme austeridad y eso nos dejó mucho peor. La realidad es que lo que hemos vivido desde la época en la que pinchó la burbuja inmobiliaria es un masivo aumento del gasto público. En la época en la que gobernaba Mariano Rajoy y el Partido Popular, el gasto público se contuvo, pero no se redujo. El gasto público aumentó y aumentó fundamentalmente por el mayor gasto en pensiones. Y lo que hay que empezar a pensar es que el gobierno que llegue, sea del color que sea, tiene que empezar a administrar. Tiene que empezar a administrar pensando en reducir el gasto excesivo y tiene que empezar a administrar dejando de pensar que los ciudadanos y las empresas son cajeros automáticos a los que expoliar cada vez más para encima dejar mucho más endeudamiento.
Lo que ha hecho Sánchez en esta legislatura es absolutamente aberrante. Utilizando el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia, lo que ha sido es aumentar masivamente el agujero fiscal de nuestro país y hacerlo de una manera que empeora la situación de todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque más deuda son más impuestos, más recortes o más inflación en el futuro. O las tres cosas a la vez. Y lo que estamos viviendo ahora son las tres cosas a la vez. España es el país que más renta disponible han perdido, más poder adquisitivo han perdido los ciudadanos de toda la OCDE. España es el país que deja el mayor aumento de deuda pública. Cada vez que hablan de buena gestión, la verdad, no sé si es para reír o para llorar. Más bien para llorar, porque nos va a costar décadas solucionar el problema que ha dejado este gobierno. Muy buenas noches y bienvenidos a Economics. En Economics tenemos la enorme suerte de contar todas las semanas con un vídeo del economista José Ramón Riera que en esta ocasión va a ahondar sobre esos datos que comentábamos en el editorial del endeudamiento y del empobrecimiento generalizado de la población española. Vamos a ver este vídeo. Muy buenas, Daniel. Hoy para Economics, ya sabes, si el gobierno nos lo permite, quiero hablarte de tres cosas diferentes pero que están tremendamente relacionadas. Una, la deuda en la que se ha incrementado la Administración General del Estado. Dos, los tipos de interés, cómo están evolucionando. Y tres, lo que hay que renovar en total este año de deuda. Bien, la Administración General del Estado, que como todos sabemos está compuesta por la Administración Central del Estado, los 130 organismos autónomos y la Seguridad Social, en el mes de marzo del 2023 con respecto al 2022 ha incrementado la deuda exactamente en 89.861 millones, es decir, en números redondos 90.000 millones de euros. En un año, ojo, en un año 90.000 millones de euros. Bien, ¿qué ha pasado con los tipos de interés en el último año? Los tipos de interés de las letras han pasado de ser negativos en un 0,6% en el tipo de interés a casi un 3%, y en los bonos de un 0,3% negativo a un 3,1%. Es decir, toda la deuda en general se nos ha incrementado de media aproximadamente en un 3,3% a finales de marzo. Esto quiere decir que los 90.000 millones de euros que hemos tenido que financiar los hemos tenido que hacer a un diferencial con respecto al 2022 de un 3,3%. Aproximadamente esto implica para este año casi 5.000 millones de euros más de gastos financieros. Pero durante el año 2023 el Tesoro Público tiene que refinanciar 181.000 millones de euros, de los cuales ya ha refinanciado casi 50.000, exactamente 48.000 millones a estos nuevos tipos de interés. Y le quedan por refinanciar nada más y nada menos que casi 140.000 millones de euros más. ¿Qué va a pasar con los tipos de interés? Que previsiblemente van a subir. Si cuando se termine toda esta refinanciación a finales de año podemos estimar que nuestros tipos de intereses que vamos a tener que pagar por nuestra deuda pueden rondar el 4% o quizás un poquito más, piénsate que habremos refinanciado 250.000 millones de euros. En la mejor de las previsiones, aunque lo vayamos haciendo poquito a poco, nuestros gastos financieros pueden verse incrementados entre 8 y 9.000 millones de euros. Nadie nos lo cuenta. En el gobierno nunca hablan de este tipo de cosas. Yo creo que esto es muy importante, que los espectadores de Economics sean conscientes de la que nos está metiendo este gobierno con sus incrementos de deuda. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. Es absolutamente brutal, porque es que lo peor que nos podía pasar en esta vida es que se intente vender como política social
el empobrecimiento generalizado no solamente de los ciudadanos que vivimos en nuestro país ahora mismo, sino el empobrecimiento generalizado de nuestros hijos y de nuestros nietos. Es total y absolutamente antisocial lo que está haciendo el gobierno. Me preocupa muchísimo escuchar por parte de los distintos partidos que conforman la coalición gubernamental que la solución a lo que están haciendo ahora mismo es gastar todavía más y aumentar todavía más la deuda. Y la solución va a ser mucho más complicada. Desde luego, por este camino, lo único que vamos a hacer va a ser literalmente acabar en un agujero muy parecido al que cayó Grecia. Vamos a publicidad y vamos a hablar un poco sobre mercados y sobre el resto del mundo. El entorno de mercados en el primer trimestre ha sido fundamentalmente optimista. Los mercados han subido y han subido a pesar de la crisis bancaria y a pesar de las llamadas por parte de los bancos centrales a una contención de la inflación vía la política monetaria y también por parte del Fondo Monetario Internacional, que ha hecho un análisis cauteloso sobre el devenir económico. Para hablar sobre el entorno de resultados empresariales y lo que nos está diciendo la bolsa estos días, es un placer para mí contar de nuevo con nuestro buen amigo Víctor Álvarez, que lo tenemos conectado. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo Muy estamos? Bien. Oye, pues bienvenido de nuevo a tu casa, un gusto que estés aquí y me gustaría que nos contases un poco cómo ves el entorno de resultados que llevamos hasta el momento, fundamentalmente en Estados Unidos, que es donde más empresas han publicado. Sí, pues lo has dicho muy bien. Tenemos días de bastante ajetreo, como que todas las empresas están ahora a punto o en las próximas semanas van a publicar pues, más o menos como el 90% de todo el S&P 500, sobre todo todas estas semanas que van entre mitad de abril y principios de mayo, y por lo general suele generar mucha volatilidad en estas sesiones, porque además está habiendo reacciones bastante extremas, sobre todo desde finales de 2021, cuando ya se acabó un poco esa complacencia. Es obvio que mucho más la parte negativa que la positiva, y también suele estar bastante relacionada con las valoraciones. Si el mercado cree que una acción está sobrevalorada, pues va a penalizar mucho más cualquier decepción. Por dar algún dato relevante, las casas de análisis esperan un trimestre ligeramente positivo en ventas. Creo que era como un poquito menos de un 3% de subida, y con caídas en el entorno del 5% en cuanto al beneficio por acción. De momento, lo que estamos viendo es bastante más positivo a lo que se estimaba. Es cierto que estamos en una fase todavía incipiente, quedan muchas empresas por publicar, pero más del 70% están logrando batir estimaciones de beneficios y casi el 60% en ventas. Entonces, esto nos lleva a que estemos viendo de media crecimientos importantes en ventas y una leve caída en el beneficio por acción. Esto siempre hay que recalcar el de momento, porque aún quedan unas cuantas por publicar estas semanas. Lo cierto es que sí, estamos lejos de estas estimaciones que hablaba al principio de las casas de análisis, y de seguir así, pues creemos que debería ser un catalizador bastante positivo para las bolsas. Y luego, por comentar algunas de las compañías, a mí personalmente me han sorprendido para bien los resultados del consumo básico. Por ejemplo, Coca-Cola, Procter & Gamble y compañía, que han logrado superar estimaciones y mantener guías para el conjunto del año. También el lujo, aunque en este caso gracias a las compañías europeas como Louis Vuitton. Y también me han sorprendido algunas de las compañías de ferrocarriles, tanto en Canadá como en Estados Unidos, que suelen ser bastante sensibles al ciclo económico, pero están aguantando sorprendentemente bien. Hay que decir también que al contrario de otros sectores cíclicos, como puede ser la construcción, el real estate, aerolíneas o bancos, la industria del ferrocarril en Norteamérica sí que tiene capacidad para fijar precios y gozan de márgenes bastante altos. Y también, si queremos ver la parte negativa, o los menos buenos en este caso, la parte de entretenimiento, como por ejemplo Netflix, parece que se está desacelerando un poco, que lógico, ¿no?, con la competencia que estamos teniendo. Yo creo que son demasiadas plataformas para toda la atención que les podemos dedicar ahora después de no estar recluidos en casa. Y también me han parecido decepcionantes algunas de las cifras de las empresas de telecomunicaciones norteamericanas, como por ejemplo pues la mítica AT&T, que sigue arrastrando un apalancamiento pues muy elevado, y el crecimiento es bastante escueto. Pero bueno, en líneas generales, de momento, el trimestre está yendo mejor de lo que se esperaba.
Y cuando vemos que los resultados son mejor de lo que se esperaba, pero también es verdad que las estimaciones de beneficios se habían revisado a la baja significativamente, ¿qué parte de esta mejora de beneficios viene de la recompra de acciones y qué parte de mantenimiento o mejora de márgenes? ¿Crees que hay un gran diferencial? Yo creo que no, yo creo que en este caso no, porque este no ha sido un trimestre en el que haya habido excesivas recompras de acciones, probablemente también porque, al contrario de lo que suele pensar el común de las personas, las recompras son cíclicas y se dejan de hacer cuando el entorno es negativo, cuando realmente, si queremos buscar un buen asset allocation, debería ser al revés, ¿no? O sea, deberíamos buscar aquel gestor que se dedica a recomprar cuando el entorno es peor o cuando ha caído la acción, pero bueno, no suele ser así. Y en este caso sí que ha habido mejora de márgenes, sobre todo más en tecnología, en consumo básico. Luego, pues los más cíclicos les está costando un poco más. Lo cierto es que desde finales de 2021 va a ser muy difícil volver a ver esos márgenes. Yo creo que tardaremos mucho tiempo en volver a verlos, pero bueno, no son tan malos como se estimaba. La verdad es que si hay un acicate para las bolsas es precisamente eso, ¿no? Unos resultados empresariales que mitiguen el efecto macroeconómico y que muestren un sector corporativo que lo hace mejor. Hablabas antes de dos polos casi opuestos, ¿no? Consumo básico y lujo, ¿no? Hemos visto cómo Louis Vuitton alcanzaba máximos bursátiles históricos y el mayor nivel de capitalización visto en su historia. ¿Cómo puede el inversor discernir entre aquellas empresas que, digamos, tienen nombre, pero que tienen mayor dificultad para pasar la subida de precios a los consumidores y aquellas que están demostrando mes tras mes que sí pueden hacerlo? Hombre, pues por ejemplo, si lo más fácil sería, dentro del poco tiempo que puede gozar a uno de los inversores, pues los márgenes. Los márgenes nos lo suelen decir casi todo eso, y los ROEs, que es la rentabilidad financiera, que es coger pues una parte del beneficio y dividirlo entre el patrimonio neto. Si esos ratios son altos, nos suelen dar pistas de que podemos investigar un poco más de si tenemos ventajas competitivas, y tenemos márgenes elevados y un largo etcétera. Hombre, cuanto menor es la capacidad de fijar precios, por lo general suelen ser sectores con márgenes pues mucho más bajitos, con mucha más dependencia de endeudarse para poder crecer. Lo que he dicho, retornos sobre el capital empleado también mucho más bajos, que suelen estar pues muy parecidos a su coste de capital. Por tanto, cada euro que entra en inversiones, pues hay una batalla ahí para ver si va a generar beneficio o va a generar una destrucción. Yo creo que eso sería al menos lo que nosotros miramos y lo que creo que puede ser lo más fácil para cualquier inversor. Que de momento hemos visto la inmensa mayoría de los buenos resultados viniendo de Estados Unidos, es donde más empresas han publicado. En Europa todavía es un número muy pequeño, pero ¿qué nos puedes decir un poco los resultados de Europa, que siempre son una pequeña incógnita? Sí, pues yo creo que las empresas que, pues a lo mejor las más conocidas, pues como Louis Vuitton, han sido resultados muy buenos. Otras empresas de lujo también han sido bastante buenos. Semiconductores, estuvimos analizando con SML, que es el líder de los sistemas de fotolitografía, que para quien no haya escuchado nunca este palabra, pues son los sistemas que hacen las máquinas que hacen los sistemas para hacer otras máquinas de semiconductores, así en sencillo. Y donde nosotros tenemos pues una de las empresas más importantes del mundo, pues que es SML Holdings, publicó unos buenos resultados, unas buenas guías. Lo que he estado viendo, por ejemplo, materiales de alto rendimiento dentro de Europa, pues a mí me gustaron. Creo que se esperaba que hubiese reducción de volúmenes y, sin embargo, el volumen se ha mantenido y los precios están mucho más altos, así que tienen márgenes mayores. Y luego lo poco que he podido ojear de bancos, pues no me ha gustado mucho. Pero bueno, reconozco que no soy tampoco el mayor de los fans de los bancos. Estupendo. Bueno, pues temporada de resultados.
Si hay un factor que puede permitir que haya ciertas oportunidades para los inversores, es precisamente seguir esa mejora, si es que la hay, de los beneficios empresariales y en vez de pensar qué es lo que van a hacer los bancos centrales o lo que no van a hacer los bancos centrales, ¿no? Yo creo que ese es uno de los elementos clave. Siempre decimos en este programa que tenemos que ser selectivos y que tenemos que prestar atención a los fundamentales. Pues los fundamentales son precisamente eso, los resultados empresariales y la capacidad de las empresas de navegar una situación que incuestionablemente es difícil. Pero el hecho de que estén siendo mejores de lo esperado, desde luego da mucha tranquilidad a los inversores a la hora de tomar posiciones a largo plazo. Víctor, un fuerte abrazo, muchas gracias por tus opiniones, ya sabes dónde tienes tu casa. Y una pregunta, ¿van a subir los bancos centrales una vez más los tipos o, como nos está diciendo nuestra audiencia, los tienen que bajar? Yo diría que los van a subir. Eso estamos de acuerdo, en eso estamos de acuerdo. Víctor, un fuerte abrazo, un gusto como siempre. Gracias por venirte aquí a Economics. Vamos a unos segundos de publicidad, un par de anuncios, vamos a hablar sobre la economía global y bueno, pues y luego vamos a tener el lujo de discutir sobre una de las obras más importantes del pensamiento no solamente filosófico e histórico, sino económico, que es el libro Los enemigos del comercio de mi buen amigo, que en paz descanse, Antonio Escotado. Vamos a unos segundos de publicidad y volvemos en muy poco. Bienvenidos a Economics y muchas gracias por vuestra atención. Vamos a hablar de algo que es muy preocupante para los países de Latinoamérica. Nueva revisión a la baja de las estimaciones de crecimiento para Latinoamérica. No solamente nueva revisión a la baja por parte del consenso que recopila Focus Economics, sino también revisión al alza de las estimaciones de inflación. ¿Por qué es esto muy peligroso? Latinoamérica se encamina a una década muy difícil. El avance del populismo, el aumento de los desequilibrios fiscales y monetarios y la pérdida de competitividad en un entorno en el que el mundo ya ha salido de manera claramente fortalecida desde lo que es la crisis del COVID-19, deja un panorama muy complicado para Latinoamérica. Vamos a ver algunos datos. Miren, el crecimiento de Latinoamérica se va a quedar en el año 2022 y también el 2023 y 2024 muy por debajo de lo que sería crecimiento de países emergentes. Pero ojo, gran revisión a la baja de las estimaciones de crecimiento de Argentina, que ahora ya está en negativo, además con un nivel de inflación superior al 100%. Esto es el empobrecimiento generalizado. Y lo preocupante es que en Colombia, en Chile y en países que tienen un enorme potencial, se estén copiando las políticas que han llevado a cabo en Argentina. Muy peligroso también, ¿por qué? Por Brasil. En Brasil, las expectativas de crecimiento se quedan en prácticamente nada. Se quedan en prácticamente nada con un avance de las materias primas, con todas las capacidades que tiene la economía brasileña. Muy preocupante, además, ese aumento de las estimaciones de inflación y, por supuesto, ¿quiénes están como líderes de la inflación? Líderes Argentina y Venezuela, los de imprimir dinero para el pueblo. Que todavía haya alguien que diga qué buena idea, vamos a copiar esas políticas, me parece sinceramente alucinante. Que alguien piense que implementando lo que se ha hecho en Argentina o en Venezuela en otro país porque lo haga otra persona va a salir bien, claramente está equivocado. Vamos al siguiente gráfico, que también es importante. El siguiente gráfico nos muestra, gracias a JP Morgan, la ralentización del sector manufacturero, que ya está pesando en las estimaciones de crecimiento global. El sector manufacturero está en contracción en los países desarrollados, pero ojo, el sector servicios está en expansión. Por lo tanto, no se percibe el riesgo de una crisis, pero sí ralentización. Ralentización que además, como podéis ver, se ha acelerado en la última parte con
unas expectativas de empeoramiento en general de ese sector manufacturero. Vivimos un mundo en dos sentidos. Por un lado, el sector servicios, todo lo que tiene que ver con el turismo, hostelería, etcétera, está funcionando francamente bien. Manufacturero, todo lo que tiene que ver con construcción, industria, etcétera, bastante mal. Lo seguiremos analizando en los próximos meses. Vamos al siguiente gráfico que siempre comentamos y, oh sorpresa, la política energética de la Unión Europea, otro de los temas de los que hablamos con mucha regularidad. La política energética de la Unión Europea nos ha llevado a, primero, ese susto que hemos tenido con la dependencia del gas de Rusia. La Unión Europea ha evitado una recesión, una gran crisis, porque hemos tenido un invierno mucho más suave de lo esperado y por lo tanto la demanda eléctrica ha sido menor, pero interesante ver cómo Alemania, que decidió cerrar las nucleares, se ha convertido en un gigantesco consumidor de carbón. Ojo, es que es un error tan grande el llevar a cabo una transición energética que está a espaldas de la industria, a espaldas de la realidad del sector energético, que lo que termina pasando es que los políticos que deciden cargarse la nuclear, como ha ocurrido en Alemania, no solamente continúan dependiendo del gas ruso, ojo, sino que dependen mucho más del carbón. Menudo éxito. Vamos a hablar de parte de todo esto con mi buen amigo Jorge Escotado, que está aquí para hablar de una de las obras más importantes. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Bienvenido a Economics. Comentaba antes de los anuncios que Los enemigos del comercio es probablemente una de las obras más importantes que hay en nuestro país e internacionalmente en el aspecto de historia, filosofía y economía. Tu padre, Antonio Escotado, buen amigo, al que echamos mucho de menos y del que nos acordamos mucho, escribió esta grandísima obra que Fernando Sánchez Dragó dijo que debía ser merecedora de un premio Nobel, ¿verdad? Cuéntanos un poco sobre este proceso de crear esta magnum opus, ¿no? Esta gran obra y cómo se llegó a convertir en lo que es hoy un referente. Muy bien, pues yo puedo contar a la audiencia un poco cómo fue la génesis de este libro y además cuento con una información nueva que es su diario personal, que mi padre lo ha dejado inédito, en el cual, aparte en vida, ya dijo que se debería publicar de manera póstuma. Y ahí va contando cómo va haciendo el libro. Y esto es lo que me hizo mucha gracia cuando me llamaste para hablar del libro. Y digo, bueno, pues seguro que puedo contar esto. Estuvo a punto de abandonarlo 3 veces. Ah, sí, no me digas lo que hubiera sido eso. ¿Y por qué fue? Pues porque en el siglo XIX las fuentes empiezan a saltar como hongos. O sea, si mi padre había estado buscando información desde toda la Edad Media, antes de la Edad Media, pues era difícil encontrar esta información, había que hacer una labor un poco de arqueólogo. Pero en el siglo XIX y el siglo XX ya pues es una pasada con Internet, claro. Es la explosión. Aquí ya no es encontrar información, sino discriminarla. Claro, claro. Es decir, que todo su proceso de acumular información y de estudio hasta el siglo XIX se encuentra con que tiene información que cuesta recopilar, pero que está ahí, y sin embargo a partir del siglo XIX la cosa explota brutalmente, se convierte en una locura y lo que tiene que hacer es discriminar. Qué interesante. Totalmente. Y claro, Internet nos ha dado la oportunidad de tener acceso a todo eso, pero tu padre no tenía Internet cuando estaba haciendo ese análisis. Sí tenía, sobre todo en el segundo tomo. Está claro. el MIA, que es el Marxist Internet Archive, o sea, el archivo marxista en Internet más grande que hay, está ahí. Bueno, están creo que son más de 150 cartas de Marx con Engels. Es muy interesante. Mi padre se lo leyó todo, absolutamente. Sí. Y él estaba seguro y convencido de que era de las 5 o 10 personas que se habían leído El Capital en el mundo. Y es que además él en su pesquisa descubre que no lo ha leído ni Mao, ni tampoco Stalin. Hombre, eso desde luego. Siempre decía Ronald Reagan, ¿no?, que marxista es aquella persona que sigue a Marx y antimarxista es aquella persona que se ha leído a Marx. Muy bien. Es buena idea. A mí lo que me fascina
fascina de este libro es cómo cuando empiezas a leer Los enemigos del comercio, lo primero que explica Antonio, maestro y amigo, es la importancia del comercio para el progreso, para la libertad y para el desarrollo económico en general. Y al principio del libro, yo creo que nadie o muy poca gente se sorprende al ver que las élites aristocráticas, incluso la Iglesia, etcétera, son enemigos del comercio, están en contra del comercio porque es una manera de perder ciertos privilegios y de, digamos, abrir las fronteras, que eso siempre no le gusta a los más totalitarios. Eso, yo creo que a medida que uno va leyendo todo eso, le parece normal. Pero yo creo que cuando llegas al siglo XIX y aparece el marxismo y te encuentras gente que ya no es por supuestamente mantener ser la élite aristocrática o la élite religiosa o la élite, sino que ya se supone que es gente que lo que quiere es el bien común, etcétera, son los mayores enemigos del comercio. Claro, ¿no? Claro. Es que un poco mi padre lo que glosa en esta obra es que la palabra comunismo es un vocablo que hemos puesto en el siglo XIX a una teoría económica social diseñada por Carlos Marx. Pero no. Mi padre lo que se dedica y explica largamente es que el ideal comunista es algo que se va repitiendo de manera cíclica a lo largo de la historia, y él incluso pues cifra la Edad Media como una de las épocas más perfectamente comunistas. Claro, es que eso me recuerda también a lo que decía Mises, ¿no? Sí, influye mucho Mises aquí. Efectivamente, que decía Mises que definía el socialismo como toda aquella agresión colectiva al espíritu empresarial e individual, y es muy evidente, ¿no? Desde luego, cómo lo que va mostrando es el paralelismo de las épocas en las que se ataca al comercio. Claro, ¿por qué se ataca al comercio? Pues es sencillo, porque cuando una persona puede comerciar libremente, adquiere libertad. Pensemos un momento en la situación actual con nuestro queridísimo Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que está proveyendo más y más y más a la sociedad? De auxilia, claro. Daniel. ¿Quiénes son los auxilia? Auxilia era lo que te daba el señor feudal. Claro. Te daba comida, te daba techo, sí, y te daba trabajo. 4 días tenías que trabajar para él. Todo lo demás garantizado. Sí. Ya te olvidas. Bueno, pues un poco eso es lo que se llama cartilla de racionamiento, y lo que se llama pertenencia al partido en los regímenes comunistas, ¿no? Entonces hoy lo que intentan los gobiernos es que los ciudadanos sean lo menos libres posible. Claro. ¿Y para cómo se consigue eso? Pues haciéndoles lo más dependientes posibles de la teta pública. Claro. Que al fin y al cabo, te lo has dicho, ese paralelismo con el señor feudal es utilizar la misma metodología de represión que utiliza el maltratador, que es la de convencer al otro que él solo o ellos solos no pueden, ellos no pueden, que sin la protección del señor feudal no se puede sobrevivir, etcétera. Claro, en cuanto llega el comercio... Cuando llega la burguesía, Daniel, que eso es precioso. Los burgos, cómo se crean aquí, ¿no? Que de repente el zapatero, el herrero y el ebanistero dicen, me cago en la leche, estamos hartos de aguantar a esta autoridad, amurallémonos. Claro. Ahí nace la burguesía. Claro. Entonces, y comenta tu padre cómo los que comerciaban con ovejas van difundiendo por los mercados, y los mercados se convierten en la demostración del ciudadano de que hay unos señores que a través del comercio y a través de la colaboración privada entre ciudadanos libres se van haciendo no ricos, sino incluso más ricos, claro, que los propios aristócratas, que lo que tenían fundamentalmente, claro, eran deudas. Acuérdate de la Hansa, que también se habla mucho aquí, que es una sociedad mercantil
secreta, que no tiene cabeza. Es un poco lo que sería la ruta de la seda, pero llevado un poco más adelante. A ver, es muy hermoso en el libro cuando comenta que Europa se cierra. Sí. O sea, se acaban los caminos, Daniel. Nadie corta la espesura de los árboles, nadie redirige los ríos y las ciudades se anegan. Los caminos se anegan. Directamente llevar algo desde Madrid hasta Alcorcón podría llevarnos, en vez de como ahora 5 minutos, 5 días. Sí, sí. Hasta que unos seres que son de lo más, deberían hacer alguna película en Hollywood sobre ellos, son los caravaneros. Sí. Y entonces se vuelven a transportar mercancías con caravanas fuertemente protegidas, blindadas y con gente que va abriendo caminos otra vez. Y Europa vuelve a estar conectada. Claro. Y entonces Europa vuelve a renacer. Claro, que es dejar respirar la economía. La Hansa, yo tenía un profesor de economía, de historia económica, que nos dijo en segundo de carrera, nos dijo: cualquier economista que no sepa qué es la Hansa no es un buen economista. Y yo decía, ¿pero qué dice, no, este señor? ¿No? Y está bien para la audiencia, que lo sepa. La Hansa es la unión secreta entre comerciantes libres, si lo vemos que lo que hacían era intercambiar en la Hansa el camino de las ovejas, en donde se iba vendiendo la lana, la carne, etcétera, y se iba intercambiando toda esa claro, ese conocimiento. Como el negocio estaba prohibido, la única manera de que prosperase es que no hubiera cabeza, pues un poco como pasa en los carteles narcotraficantes. No, claro, lo que tenían que hacer para que no les encarcelasen era que no hubiese ninguna persona, ninguna cabeza visible, ni un nombre, de tal manera que al hacerlo mucho más realista y a la vez quitarle ese aspecto jerárquico, lo que en realidad se convirtió fue en el elemento más disruptivo contra el totalitarismo. Y ahí es donde florecen las ciudades de Venecia, a la bestia, como verdaderos bastiones comerciales. Oye, una cosa, este libro lleva ya aquí 15 ediciones. 19. Esta es una edición, sí, es una edición antigua esta. 19. Qué maravilla. Es una maravilla. A mí lo que me impresiona, a medida que nos movemos del primero al segundo tomo y del segundo al tercero, es cómo Hansa, Liga Hanseática. ¿Se lo decimos a la audiencia un momento? Bueno, adelante. 82, vamos. Es que me lo he encontrado. Vamos, pues has dicho que cualquier economista de ese precio sabe lo que es la Hansa. Está, claro. Vale, pues en la página 82, Wilshire Bradford, Merchant Adventures. Bueno, la Hansa, como decíamos, era esta organización, vale, que aquí viene, pero no viene todo claro. Bueno. Lo importante aquí es que los ciudadanos que nos están viendo se compren el libro. Yo se lo he explicado, pero se lo he explicado, es mejor leerlo en el libro de manera correcta. Claro. A mí hay una cosa que me fascina del libro, Jorge, que es cuando vas pasando del primero al segundo y luego del segundo al tercero y ves esa apertura, mejora y cómo hay un punto en el que empezamos a ir hacia atrás. Sí, mi padre lo definía muy claramente, decía, cada avance de libertad fuerte que se produce en la sociedad hay un retroceso en seguridad, dijo. Porque preguntemos a la audiencia, ¿ustedes quieren ser libres o ustedes quieren estar seguros? Es que es distinto. Si usted quiere estar seguro, pues entonces necesita protección y está dispuesto a cambiar una serie de derechos por esa protección, pero si usted quiere ser libre, no necesita ninguna protección, salvo que haya una justicia y una igualdad de oportunidades que funcionen. Y es impresionante el libro esto, porque también detecta cómo las grandes revoluciones, con R mayúscula, donde han muerto miles de personas, surgen en momentos de aparente prosperidad. O sea, no es cuando hay crisis, cuando surge el nazismo. Acuérdate que entre la República de Weimar y el estallido de la Primera Guerra Mundial, casi 15 años. Claro. O sea, que no es algo que sea de un día para otro, de estamos en plena crisis, surge un movimiento totalitario. No, estamos más o menos bien, pero demasiado bien que hay gente que ya no le gusta que la gente sea tan libre y hay que poner cotas o puertas al campo de la libertad, por así decirlo. Claro, es que
la trampa de la dicotomía entre seguridad y libertad es que viene alguien siempre y te dice, dame parte de tu libertad a cambio de seguridad. Exacto. Y luego no te da ni libertad ni seguridad. Sería tampoco. Laissez-faire versus dirigismo. Claro, un poco, ¿no? claro. Y una de las cosas que es extremadamente preocupante, yo me acuerdo que la última vez que tuvimos una charla, tu padre y yo, le decía, falta un cuarto capítulo que es el avance del proteccionismo, toda la locura que se está viviendo ahora y cómo se desempolvan las ideas más fallidas de la historia. Y yo creo que el gran problema es que la gente, igual que no tiene por qué, al contrario de lo que decía mi profesor de Historia Económica, no tiene por qué saber qué es la Hansa, pero sí debería saber que lo que dan por hecho todos los días, que es que ir al supermercado y encontrar bienes, tener acceso a todos los servicios, etcétera, que no es algo que viene del cielo y garantizado, sino que es una auténtica maravilla que está en peligro constantemente. Constante. En cualquier momento pasamos al economato, Daniel. Claro. Donde había poco producto, mucha gente. Sí. Ahora hay muy poca gente y mucho producto. Claro, claro. Esto es lo que pasa con el capitalismo. Si queréis, volvemos al socialismo. Pero la gente se cree que en socialismo va a tener mucho producto y mucha gente. Y nunca ha ocurrido. No, es que parten de la idea de que, oye, si yo le quito al rico y reparto lo del rico entre todos, nos va a ir mejor. Claro. Que no, señor, que eso es una idea muy pueril, muy infantil. ¿Usted de verdad cree que si le quita el dinero a Amancio Ortega no se recupera en X tiempo y vuelve a ser un magnate? ¿O usted cree que si el dinero no está concentrado en pocas manos, Amancio Ortega podría dar de comer a 200.000 familias? No, si Amancio Ortega tuviera 20 euros como tengo yo en el bolsillo, pues no podría contratar a nadie. Entonces, la mayor esperanza para un pobre es que haya más ricos. Claro. Claro. Porque de los ricos es de donde se extraen los impuestos que luego van a la beneficencia, o eso es algo muy de izquierdas. Y por eso mi padre nunca se definió de derechas. Él era liberal socialdemócrata. Eso es cierto. Un poco complicado, pero se referiría siempre a que el liberal está interesado en cuidar de los más desfavorecidos. Claro. Desfavorecidos, siempre. Yo creo que además y pagar impuestos. Una de las cosas que él siempre mostraba es la diferencia entre un sistema que tiene un cierto nivel de apoyo a los más desfavorecidos y un sistema asistencialista, un sistema subvencionado, un sistema que lo que hace básicamente es ponerte la zancadilla y luego decirte que te ayuda, ¿no? Es como un médico colectivo. Sí, y que encima no te cura. Lo único encima no te cura. Exacto, encima no te cura de nada. Yo creo que el gran riesgo, además de ese avance de la idea del socialismo como algo positivo, es precisamente que está impregnado del desconocimiento de la historia, ¿verdad? Decía Virgilio, aquí aparece que la única manera de conocer el futuro es asegurarnos que conocemos el pasado. O sea, claro. Es que parece mentira. Mi padre escribió esta obra, el leitmotiv de esta obra es, por Dios, y lo he leído en su diario, que no se olvide esto que investigó, claro. Que no se olvide, que no se vuelva a repetir la misma historia. Yo he ido como un investigador haciendo pesquisas año a año, leyendo ediciones en todos los países para detectar esto. Y dice, para mí ha sido muy provechosa esta investigación, pero no dudo de que a alguien en el futuro le será todavía más. Claro, claro. Y desde luego yo creo que además lo bueno que tiene esta obra es que la puedes ir consultando cada cierto tiempo. Hay algunas partes que son absolutamente alucinantes por lo cercanas que son, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando la Iglesia deja de intentar crear pobres y dedicarse al pobrismo, para empezar a darse cuenta de la importancia de esa burguesía, de las clases medias, de que la gente prospere. Lutero, Calvino. Claro. Y sin embargo, fíjate que parece como que ahora volvemos a ese pobrismo ridículo de pensar que es que todos tenemos que ser pobres, no sé cuánto, que es no una mala interpretación,
interpretación, sino una manipulación absoluta de lo que decía San Francisco, que bajo ningún concepto quería que todo el mundo fuese pobre. Para nada, para nada. La santa pobreza que dice él. Hay el discurso de la montaña que hace Jesús ahí en el Sinaí. Ahí dice una de las frases más antimeritocráticas que conoce el ser humano, que ya se la podía haber ahorrado. La verdad que dice cosas muy buenas, pero esto de que los últimos serán los primeros... En el reino del Señor. ¿Por dónde lo cogemos, Daniel? A ver, o sea, que si yo estudio a lo bestia una asignatura y hay otro que no estudia nada, hay un momento en que él saca más nota que yo. A ver, a mí que me expliquen esto. ¿Por qué? Simplemente porque es un pobre espíritu. Sí. Pues aquí... Pero tú sabes una cosa de eso, ¿no? Es que está mal traducido. Porque no dice los últimos serán los primeros en el reino del Señor en general, sino que dice que los más pobres serán los primeros en tener el acceso al Señor. No que van a entrar primero por ser pobres, sino que serán o sea, que no se les va a tratar peor, ni van a tener peor, todo lo contrario. Mejor, se les tratará mejor. Se les tratará mejor. Ahí también hay una pequeña injusticia. Totalmente. Acuérdate que Jesús echa a los mercaderes del templo ahí con cajas destempladas y diciendo, estáis comerciando en la casa de mi padre. Oye, esos señores llevaban haciendo ahí mercadillo durante muchísimos años y vendían pues unas piedrecitas de aquí, unas telas de por allá, y fue esta portada, el tomo 1, que ilustra a Jesús con el látigo, echando a los mercaderes. Pues claro, es que Jesús no sabía que esa era una tradición que estaba muy arraigada. Y no solamente una tradición, bueno, es que acuérdate, tú que eres economista, ¿cuál era el mayor tráfico de aquella época? ¿Cuál era la economía? Se basaba en reliquias. Claro. Pero tanto es así que, según mi padre, el prepucio de Jesús, calculado por todos los que hay, tiene una extensión del Santiago Bernabéu. si realmente se toma en consideración la cantidad de reliquias que se dice, ¿no? Entonces se comerciaba con eso, con brazos, con pelo. Era una época muy, muy oscura. Claro, pero estos mercaderes del templo lo que hacían fundamentalmente era una labor que es el progreso, que es la de introducir el crédito, ¿no? Introducir el crédito. Y en el libro, una de las cosas que muestra es la importancia de la iniciativa individual, del libre albedrío, de la libertad de comercio y la de permitir que la sociedad vaya adecuándose poco a poco a poner en común sus necesidades con los recursos que tiene disponibles. Porque claro, aquí nos olvidamos siempre de que estamos en una sociedad en la que siempre se habla de los más desfavorecidos, sin tener en cuenta que lo que tenemos que hacer no es generar un sistema perfecto, que es imposible, sino un sistema lo mejor posible para la mayoría de la gente. Para la mayoría de la gente, no para todos, ¿no? En eso, claro, pues se hablan de los fallos de mercado. No son fallos de mercado, son imperfecciones de mercado, pero es que las imperfecciones del Estado son el 100%. Totalmente. Claro. Entonces yo creo que esa es una de las cosas, y en este camino que llevó a publicar esta obra, una de las cosas que a mí me parece que es también impresionante es el propio desarrollo intelectual de tu padre en todo el proceso mientras lleva a cabo esa. Cuéntanos un poco sobre eso. Pues sí, mi padre se quedó bastante upset, como se diría en inglés, muy decepcionado, que a los 65 años le dieron una patada en el culo en la universidad y le dijeron, venga a casa que ya no tiene nada que hacer. Claro. Y claro, hay ciertas profesiones, Daniel, pues se me ocurre a lo mejor abogado, se me ocurre a lo mejor arquitecto, se me ocurre a lo mejor escritor, en las cuales la longevidad no es un demérito, sino más bien un mérito. Y que Antonio Escotado, con 65 años, le sacaran de su puesto de titular como profesor de sociología en la UNED, pues supuso para él un estímulo y se hizo Los Enemigos del Comercio en la jubilación. En la jubilación. para que aprenda la gente de lo que hay que hacer. Estos 3 libros hechos cuando ya estaba jubilado. Y cuando ya estaba jubilado, además, no solamente estos 3, sino que escribió muchos más, y de hecho en toda Latinoamérica, en todos los países de habla hispana y en todo el mundo se estudia este libro. Yo no puedo hacer otra cosa que en la semana en la que hemos tenido el Día del Libro, recomendar este libro maravilloso. Yo cuando lo empecé
me llevé muchas sorpresas. Me llevé muchas sorpresas de lo actual, que es la parte más antigua, y de lo aterradora, que es la parte más moderna. Tiene una parte casi de novela. Hombre, claro. Novela real, porque Sí. son protagonistas reales. Y bueno, por ejemplo, del siglo XIX, la Revolución Rusa, como la cuenta, es que hay algunos capítulos que va cada 10 minutos. Claro, es Cada 10 absolutamente minutos. espectacular. Se lo recomiendo a todos ustedes. Ha sido todo un placer, Jorge, que vinieses aquí a contarnos. Ya sabes dónde tienes tu casa. Cuando quieras. Y a todos ustedes, los enemigos del comercio lo tienen que leer y sigan defendiendo la libertad.